Buenos días, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Guillermo Arcia y junto a mis compañeros María Marta y Carolina Custodio vamos a explicar el diagnóstico organizacional dentro de la gerencia de recursos humanos. Iniciando por un concepto general de qué es el diagnóstico organizacional, Claudia y otros explican que es un análisis que se hace para evaluar la situación de la empresa, sus problemas, potencialidades y vías eventuales de desarrollo, pudiéndose decir entonces que es un proceso por el cual mediante métodos y técnicas de investigación organizacional se analiza y evalúan las organizaciones con propósitos de investigación o intervención. La teoría y la realidad dentro del diagnóstico organizacional. Si bien ambos son elementos diferentes, la existencia de existe una dialéctica entre ambos elementos, siendo que la teoría sirve para interpretar y accionar sobre la realidad y la realidad plantea nuevas interrogantes que, mediante la investigación científica, llevan a reformular y construir nuevas teorías. Las teorías nos permiten o se enfocan en abordar la realidad, pero la realidad, al ser un ente cambiante, continuamente va a estar reformulando dichas teorías. Y es que se podría decir entonces que el diagnóstico organizacional trabaja bajo realidades. Sin embargo, es necesario la búsqueda y aplicación de teorías organizacionales que permitan abordar de la mejor manera, abocándonos a las singularidades de la organización en la que se quiere evaluar. Ahora, hablando del modelo Mintzberg, el mismo es una teoría que permite comprender a la organización en una estructura de 5 partes. Dicha teoría es semejante a la estructura de contingencias. Primeramente busca la consistencia interna y externa de la organización. También busca crear y definir una armonía en las partes de la organización. Y por último, tiene una consideración de las partes, incluyendo el entorno y cómo influye en él. Ahora, hablando de estos 5 elementos, primero tenemos el núcleo operativo, que es el que está formado por operarios. Se asegura de y transforma los insumos para la producción. Luego está la cumbre estratégica, formado por los responsables y generales y su apoyo directo. En esta área se asignan recursos, se emiten órdenes, autorizan decisiones, se administran las condiciones y se desarrollan estrategias. Ahora también se puede mencionar la línea media, que es la que está formada por los gerentes. Se encargan de la división de trabajo entre quienes los administran y los realizan. Tenemos también la tecnoestructura, formada por los expertos dedicados a la estandarización del trabajo y son los que se encargan de colaborar para la adaptación de la organización al medio, control de gestión, estudios de trabajo, planteamiento y control y estandarización. Y por último está el staff de apoyo, que son las unidades que ofrecen servicio al resto de la organización en servicios como son cafetería, aseo, relaciones públicas, seguridad, entre otros. Ahora, hablando de cuáles son las causas para realizar un diagnóstico organizacional, tenemos que primeramente se busca un proceso natural de crecimiento. También puede que se esté dando un proceso natural de deterioro y quiere saberse por qué. Eso ayuda a saber cómo detenerlo. Luego está que la organización ha sido sometida a cambios de importancia y se quiere realizar un diagnóstico para saber cuáles son las consecuencias o el efecto que ha tenido esos cambios en la empresa. Luego está que se tenga un aumento de la complejidad del entorno. Y por último, puede ser realizado por un deseo de mejor clima y aumentar la motivación. Ahora, hablando de los tipos de diagnóstico organizacional, se pueden ubicar dos, partiendo de los objetivos finales del diagnóstico. Primeramente está el diagnóstico organizacional funcional, que es el que examina principalmente las estructuras formales e informales de comunicación, las prácticas de comunicación que tienen que ver con la producción, la satisfacción del personal, el mantenimiento de la organización y la innovación. Y por otra parte está el diagnóstico organizacional cultural, cuya finalidad es descubrir los valores y los principios básicos de una organización, el grado en que estos son conocidos y compartidos por sus miembros y la congruencia que guardan con el comportamiento organizacional. Ahora, hablando de los objetivos principales del diagnóstico organizacional,
Dependiendo del tipo al que estamos refiriéndonos, tenemos que el diagnóstico organizacional funcional evalúa las estructuras internas, formal e informal del sistema de comunicación. También busca evaluar los sistemas y los procesos de comunicación a nivel interpersonal, grupal, departamental e interdepartamental. También evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la organización, entidades públicas y privadas con los cuales existe interdependencia. Y por último, busca evaluar la eficiencia del papel y la necesidad de la tecnología de la comunicación organizacional. Ahora, hablando de los objetivos principales, pero esta vez dentro del diagnóstico organizacional cultural, tenemos que evalúa el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y desarrollo de una cultura de organización. También busca evaluar el contenido de las producciones de comunicaciones y el significado que tiene para sus miembros, tales como las conversaciones, ritos, mitos, filosofía y valores. Y por último, podría buscar entender la vida organizacional y el papel de la comunicación desde la perspectiva de los miembros de la organización. Ahora, ¿cuál es el alcance del diagnóstico organizacional? Si bien el diagnóstico organizacional busca guiar en las acciones y cambios de transformación organizacional, también selecciona las técnicas de intervención más adecuadas a utilizar para resolver los conflictos que se puedan gestar, eh, intentando alcanzar una mayor efectividad. Un diagnóstico bien fundado ayuda a mejorar la gestión de la organización y a dimensionar las oportunidades de la misma, junto con sus fortalezas. Ayuda a superar las debilidades y a mejorar el desempeño y la eficacia de sus procesos. Ahora, hablando de los métodos y técnicas, según Stulman, existen tres objetivos de los métodos y técnicas en el diagnóstico. El primero consta de reunir un conjunto de información de forma científica, donde las reglas para lograr su ejecución deberían ser explícitas. El segundo es que consta de ordenar sistemáticamente esta información recolectada. Y por último, se encarga de realizar inferencias que permitan obtener una interpretación general. Ahora, hablando de esos métodos y técnicas, partiendo de los tipos de diagnóstico organizacional, tenemos que en un diagnóstico organizacional funcional podemos encontrar entrevistas, cuestionarios, análisis de transmisión de mensajes, análisis de experiencias críticas de comunicación, análisis de redes de comunicación y entrevistas grupales. Y en el diagnóstico organizacional cultural tenemos la observación, entrevistas individuales, análisis de documentos, discusión en grupos pequeños, técnicas proyectivas y dramatización. Buenas, mi nombre es María Marta y yo les voy a exponer el punto pasos para aplicar y elementos del diagnóstico organizacional. Pasos para aplicar. A continuación se presentan esquemáticamente cada paso de la investigación organizacional orientada al desarrollo del conocimiento, junto con otros pasos de la investigación-acción utilizada comúnmente en el diagnóstico organizacional. Paso 1. Determinar los aspectos y problemas de la realidad a investigar. Paso 2. Estudio y comprensión del problema, estableciendo los objetivos de la investigación. Paso 3. Elaborar el marco teórico, donde se tocará la literatura, la consulta, la revisión de errores, etc. Paso 4. Definición de la investigación. Esta puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa, narrativa, etc. Paso 5. Establecer la hipótesis, detectar las variables, hallar los indicadores, entre otras cosas. Paso 6. Seleccionar las unidades de análisis utilizando las técnicas estadísticas de muestreo correspondientes. Paso 7. Seleccionar la muestra, determinando el universo del problema y extrayendo de ahí la muestra que se va a analizar. Paso 8. Recolección de datos, elaborando los instrumentos de medición
calculando la validez y la confiabilidad de tales instrumentos y codificando los datos. Paso 9. Analizar dichos datos. Seleccionar las pruebas estadísticas y elaborar el problema de análisis partiendo de allí. Y por último, paso 10. Presentar los resultados, elaborando el informe y presentando al final la investigación. Elementos del diagnóstico organizacional. En el diagnóstico organizacional, cuando se trata de un proceso mucho más largo, es necesaria mucha más supervisión, dividiendo sus partes y los elementos que la componen para su funcionamiento. Dentro de este diagnóstico existen 12 elementos encargados de que dicho diagnóstico funcione acordemente. Los siguientes son: diagnóstico de sistemas organizacionales. Este elemento se encarga de evaluar el funcionamiento del sistema. Mantiene o lo que contempla el grado de cumplimiento de las metas organizacionales. Entre ellas están las metas financieras, las metas de venta, las metas de producción y las metas de innovación. Contempla también el funcionamiento del sistema, lo que son los costos de producción, los recursos humanos y su motivación, satisfacción, la colaboración, las obras sociales, la seguridad, la participación y también las relaciones interpersonales y grupales. Este elemento de diagnóstico de sistemas organizacionales también contiene el posicionamiento del sistema, como el tamaño de la organización como tal, la finanza, los recursos que maneja, los proveedores que tiene, y también por último abarca la productividad del sistema, tales como las tasas de crecimiento, la eficiencia y la productividad. 2. Evaluación de objetivos e indicadores de metas organizacionales. Este elemento evalúa el cumplimiento de metas y la evaluación individual de cada trabajador. La evaluación individual es muy importante en cuanto a programas de gerencias y jefaturas de equipos, dado que se evalúa el resultado de las tareas individuales, por ejemplo, los vendedores, los incrementos de venta, etc. Por otro lado, la evaluación del cumplimiento de metas se refiere al desempeño por áreas y equipos, los cuales son muy convenientes en tareas colectivas que requieren la cooperación de 2 o más personas. 3. Diagnóstico de las relaciones individuales en las organizaciones. Este punto se evidencia el desarrollo ambiental organizacional y las vinculaciones que mantiene con la motivación y la mediación del desempeño. Como se explica en este gráfico, debe haber un feedback continuo, en un diálogo donde se evidencia la cultura y la educación de los involucrados en la organización. 4. Diagnóstico de las relaciones grupales y equipos en las organizaciones. Este elemento contiene las evaluaciones que se hacen a grupos de trabajo, ya sea por componente, división o áreas. Se hacen análisis del desarrollo de los mismos y los resultados que estos arrojan en cuanto a la eficiencia individual del trabajador y la eficiencia del trabajo en equipo. Vamos a hablar del análisis del desarrollo de estos equipos en el factor personal. Aquí estaríamos hablando sobre su conocimiento, sobre sus actitudes y habilidades, sobre su motivación, su personalidad, su experiencia, además de su comportamiento individual. Del factor grupo, hablaríamos del tamaño, de las normas que el grupo maneja, el conocimiento previo, el tipo de grupo y la etapa del desarrollo en el que se encuentra. El factor situacional, hablaríamos aquí de su cultura, de la subcultura grupal, del liderazgo, de la participación y por último de la lealtad. Diagnóstico de acciones comunitarias, número 5. Como el nombre lo indica, data de la comunicación y la importancia del diagnóstico sobre la misma organización. Este tiene un subpunto que son los tipos de comunicación, los habidos en la organización. Estos son la acción comunicativa estratégica, la acción comunicativa orientada a la acción simple, la acción comunicativa normativa, la acción comunicativa informal y la acción comunicativa expresiva, entre otros. Diagnóstico de las relaciones de la organización y el contexto. Este punto trata sobre las dimensiones del ambiente y el entorno externo de la organización. Este elemento se divide en 4 dimensiones: estabilidad, complejidad, diversidad del mercado y hostilidad. La estabilidad habla sobre el ambiente de una organización que varía de un estado estable a un estado dinámico.
Una variable es capaz de cambiar la estabilidad, incluyendo un gobierno estable, cambios de la demanda del cliente, entre otras cosas. Complejidad. La complejidad puede cambiar el ambiente de simple a complejo dependiendo de la estabilidad de la organización. Diversidad del mercado. Este habla de la variedad de clientes, de productos, servicios, áreas geográficas, etc. Todo lo que contempla el mercado fuera de la organización. Y por último, hostilidad. Habla del ambiente que puede cambiar de liberal a hostil, influyendo en ella las relaciones de los sindicatos, competencia entre grupos y compañeros de trabajo o grupos externos. 7. Diagnóstico de la gestión del conocimiento y la incorporación de tecnologías en las organizaciones. Este elemento habla sobre la gestión y la innovación por medio del uso de tecnologías actuales. Hablaríamos de redes sociales, de medios de comunicación, de TICs en general y toda aquella tecnología científica que impulsa el desarrollo de la organización. 8. Diagnóstico de la cultura organizacional. Este elemento trata sobre temas como el clima organizacional, las presunciones básicas, las normas, el cumplimiento de objetivos y los sistemas de recompensa, entre otros. Este punto tiene otros subpuntos que vendrían siendo el clima organizacional, que ya lo conocemos como la manifestación visible de la cultura entre los integrantes de la organización. Valores organizacionales, que son aquellos como la moral, la ética organizacional, la justicia, la reciprocidad, confianza, autonomía y hasta la creatividad. Presunciones básicas. Las presunciones básicas son el ritualismo, el burocratismo, también está entre ellas la creatividad, el aprendizaje, el compromiso, el individualismo, pero también el trabajo en equipo. También están las normas, las reglas, las interacciones, que pueden ser tanto los conflictos como la armonía entre las relaciones interpersonales de las personas en la organización. Los símbolos, que son los lemas, los mitos e historias, al igual que las ceremonias que maneja la organización o que estipuló la misma organización. El medio físico donde se desarrollan las actividades, que vendría siendo la organización propiamente, la estructura. Y por último, las subculturas dentro de la organización. 9. Diagnóstico de las relaciones de poder y liderazgo. Aquí se encuentran los subelementos más importantes del diagnóstico organizacional, porque están las fuentes de poder, las relaciones de poder según Mixberg y las coaliciones dominantes. También se hallan las bases legítimas del poder, la distribución del mismo, el liderazgo, la distribución del liderazgo, el control del poder, entre otras cosas. Punto 10. Diagnóstico de los conflictos en las organizaciones. Aquí están las causas del conflicto, las soluciones, las dimensiones del conflicto, es decir, qué tan profundo o qué tanto abarca el conflicto, los involucrados en él y los mecanismos de resolución de problemas. Esto tiene otros subpuntos que son la negociación para resolver el problema, la meditación, el arbitraje, el laudo, el ejercicio de autoridad y el ejercicio judicial. Punto 11. Diagnóstico de la factibilidad de los cambios. Este elemento habla cuando la organización o entra en auge cuando la organización amerita un cambio, sea cual sea. Este estudia el alcance del cambio y la profundidad de lo planteado una vez se realiza el diagnóstico. Esto lo acompaña también el siguiente punto, que es el último, 12, diagnóstico e intervención a través de conocimientos institucionalizados, que habla también de cambios. Consta de la teoría y la realidad versus la investigación-acción. Abarca todas las teorías, las hipótesis y paradigmas para dar una solución a un problema organizacional, basados en un stock de conocimientos previos. A continuación se mostrará el gráfico para una mejor explicación. Aquí tenemos a un consultor analista organizacional que tiene el control sobre unos conocimientos institucionalizados, al igual que la experiencia acumulada para intervenir en un cambio organizacional, basándose en el diagnóstico previo, encuestas, entrevistas, cuestionarios, datos y la misma interpretación de los datos
para dar pie a una realidad, a una solución del problema organizacional. Buenos días, les habla Carolina Custodio y mi punto es el diagnóstico organizacional en tiempo de pandemia. Comenzamos. Las etapas descritas pueden ser llevadas a cabo mediante la integración de los siguientes elementos: enfatización de los objetivos y filosofía de la organización como medio para no perder el enfoque principal. También la flexibilidad de los procedimientos y métodos llevados a cabo. Exigencia de nuevas características abocadas a las necesidades emergentes, enfatizándose en la salud y el teletrabajo. Y el último punto, comprensión de los diversos contextos por los que transcurre la organización y sus empleados. Gracias, buenos días.